Ya. Bueno, como veo que están con no muchas ganas de mostrarse, ojalá que anden con ganas de aportar igual desde los micrófonos, por favor. La clase de hoy se va a centrar principalmente en los conceptos de calidad, calidad educativa y un poco introduciendo lo que es la calidad en la educación física. Ya, así que vamos a ir transitando las temáticas el día de hoy. Y construyendo en conjunto, quizás, o descubriendo cada uno esta idea que tenemos de lo que es la calidad educativa. Entonces, antes de empezar, como concepciones previas, conocimientos previos que tengamos y que entendemos sobre calidad en educación y sobre una clase de educación física de calidad. Los vamos escuchando. ¿Qué es para ustedes una educación de calidad? ¿Qué conceptos se asocian a ella? Inclusión. Inclusión. ¿Se me escucha? ¿Se ¿Sí? escucha bien? Yo lo que entiendo como por calidad de educación es cómo maneja el tema, cómo se expresa, eh, cómo puede variar la forma de enseñar para que todos tengan un buen aprendizaje sobre algún tema. Más que nada como eso lo encuentro como en calidad de la educación. Eso con respecto al profesor, como la calidad del profesor, ¿o no? Así pues, cómo transmite la información. Yo también creo que como que se tiene que buscar en el fondo también que el aprendizaje de todos los estudiantes, que no se, o sea, que en el fondo como que está de la mano con la inclusión, que no existan excepciones. Bien. ¿Qué otra ¿Qué idea, más? profesores y profesoras? Vamos. Yo pienso que Igualdad. tiene... Dale, dale. Dale tú nomás, si quería decir Ya, la ya. palabra como la igualdad nomás, que no hubiera diferencia entre un alumno y otro. Yo pienso que tiene que ser enriquecedora como en todo el ámbito, no solo lo académico, sino como enseñanza moral, enseñanza ética, un conjunto de valores también. Ya, y ahora un poco, ¿qué conceptos asocian a la calidad en educación física, específicamente? Yo igual como que lo secciono un poco dependiendo como de la edad. Por ejemplo, en la edad más temprana es que se busca un buen desarrollo motriz, que se busque una vida saludable, que se enseñe también cosas teóricas sobre cómo mantener la vida saludable y no sea solo lo práctico. Eso. Respetar las etapas de desarrollo. ¿Y qué condiciones? Voy a cambiar, voy a aumentar también, o le voy a dar más cobertura a la pregunta. ¿Qué condiciones creen ustedes que debe tener una clase de educación física de calidad? Más allá de las temáticas y de los dominios del profesor también. Piensen un poco en qué condiciones debe tener una clase de educación física para que sea de calidad. Que uno pueda decir, uno va por el patio, por la cancha, el gimnasio y diga, uy, la clase buena. Puede ser la participación de los estudiantes, que por más que el profe sea bueno, también se busca que los estudiantes estén motivados al aprender y que, no sé, que todos estén corriendo, que todos estén haciendo la actividad, que se note un disfrute también. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos. Puede Profe, ser. eh, eh, Ya, enseñar valores. ¿quién habla? Ya, yo voy después. La cachipún. Dale, ¿Quién Paula. va? Voy yo entonces. Que dije que iba después que ustedes ya. Oh, se me fue la onda. Que iba a hablar de la inclusión, lo mismo. Que en la clase de educación física se ve más, es más importante la inclusión por, por temas de, no sé, de capacidad diferente de un niño con silla de ruedas, etcétera. Y es importante que el profesor genere un ambiente donde todos pueden aprender, tanto de las personas con capacidades diferentes, así como no sé cómo nombrarlos, pero que se genere un entorno en que todos aprendan de todos y no se deje a nadie de lado. Como dice la Ivana, creo, que más que igualdad, que sea equitativo, que se le dé a todos
según lo que necesiten, pues, las necesidades que necesiten respecto a las destrezas que se vean o la materia que se ve. Más allá del contenido, de los contenidos que sepa el profesor, creo que eso es lo importante, como que todos se sientan integrados, o sea, no integrados, sino que incluidos. Eso. Ivana, O sea, que puedan, es que se me fue la idea con lo que dijo la Paui, pero tengo la palabra así como valores. Que no sé, que haya respeto entre alumnos en la clase. Eso. Pero se me fue la idea con lo que dijo ella. Había dicho educación en valores, creo. Escuché como cuando todos se interrumpieron. ¿alguien más? Había alguien más, creo. Sí, yo. Dale, Mauro. eh, para mí que una clase de educación física sea de calidad es que el profesor, ¿cómo podría decirse? Sea entretenido y sepa hacer bien la clase. Porque si el profesor es motivado, es entretenido, los alumnos por ende van a motivarse un poco más al hacer la clase. Y todo va a ser muy ameno, tanto para el profesor como el alumno. Los alumnos van a aprender más y el profesor va a quedar feliz por haber hecho una buena clase. Mauricio, ¿y qué es hacer bien la clase? Cumplir con los objetivos que tiene propuesto el profesor para dicha clase. Perfecto. ¿Hay alguna otra idea? Que las actividades sean, las tareas sean acordes a los objetivos, dice Ignacio, y Javier también que cumplan con los objetivos propuestos. Paula dice, Rodrigo, te adoro, también, y Rodrigo también dice TKM. Muy bien las muestras de cariño, chiquillos. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Igual, con eso de los objetivos, a mí me surgen como dos ideas, porque dijo Mauricio los objetivos propuestos por el profesor. Entonces, por un lado, quizás la calidad va como por los objetivos de aprendizaje del currículum, y por otro, esta capacidad que tiene el profesor de adecuar y generar objetivos para ese grupo. Y eso está enmarcado más en la calidad también. Sí, y además, y concuerdo ahí con Sofía, Mauricio dice que Ignacio también señala que las tareas deben estar bajo un sustento teórico, concuerdo, y Mauricio señala también que no puede ser una sola cosa. Siento que todo lo que dijeron mis compañeros vendrían dentro de una clase de calidad. Es un conjunto de cosas. Yo sumaría que todos los criterios nombrados por mis compañeros resumiéndose en un buen ambiente de aula, perdón. Estos elementos, todo lo que ustedes nos han indicado, lo único que nos muestra es que, no sé si me estoy adelantando, Sofía, pero en definitiva es que el concepto de calidad es súper complejo de definir. Es sumamente complejo, que es un concepto que es polisémico, que al ser polisémico también tiene distintas orientaciones, y ya Sofía nos va a mostrar cuáles son aquellas orientaciones. Pero en definitiva, si nosotros vamos a recordar, ¿se acuerdan en Didáctica 1 cuando señalábamos la diferencia entre término y concepto, y que un concepto es un constructo que además está compuesto por una intención o connotación, y que esa intención tiene una intención nuclear? Eso quiere decir que tiene propiedades básicas que nos van a permitir llegar a un acuerdo con respecto a un concepto. Ahora la pregunta es y la pregunta estaba vinculada a eso, identificar aquellas propiedades básicas del concepto calidad para entenderlo al menos todo de una misma manera, y sobre todo desde la educación, sobre la calidad de la clase de educación física. Si nosotros pudiésemos categorizar las respuestas que ustedes entregaron, al menos podemos identificar 3 áreas o 3 grandes categorías. Una vinculada al desarrollo de valores, otro al dominio conceptual, teórico y procedimental que tiene el profesor, y otro principalmente a los ambientes que puede generar el profesor, ya sea inclusivo o equitativo. Pero ninguno de ustedes, si bien hay elementos que son en comunes, no hemos sido capaces también de hacer una definición conceptual o identificar aquellos elementos que nos van a permitir establecer cuál es la calidad de una clase de educación física. Ahora, lo mismo que le decía al grupo anterior, ustedes que están en metodología de la investigación, bonito tema para poder investigar. Y el tema, bueno, ¿cuál es la calidad o cuáles son las concepciones, las opiniones que se tienen con respecto a la calidad
en educación física. O mucho más preciso, cuáles son las concepciones que se tienen con respecto a una clase de educación física de calidad. Algunos podrían decir que una clase de educación física de calidad es la que tiene mayor compromiso motriz o mayor compromiso fisiológico durante una clase. Otros te podrían decir, no, una clase de educación física de calidad va a ser la que va a tener a los niños mucho más felices y mucho más contentos. Otro me va a decir, bueno, la calidad de la clase de educación física se va a medir en función de los aprendizajes. ¿Qué tipo de aprendizajes? Pueden ser conceptuales o procedimentales. Por tanto, es muy difícil llegar a un consenso con respecto a calidad. Sofía. Sí, bueno, ligando a lo que dice el profe también, que es difícil, el concepto de calidad en sí quizás puede ser más que definible, quizás va a depender mucho de la calidad de qué cosas estemos hablando. Y como en educación o en cualquier otro fenómeno van a haber distintas posturas y posicionamientos, esto que se espera de la educación va a ser distinto para todos y por ende la calidad educativa va a ir cambiando. Entonces lo que nosotros recién hicimos era captar la esencia y las propiedades de educación para después emitir un juicio de valor. Eso es lo que es la calidad, el conjunto o esencia de algo que después nos permite emitir este juicio de valor y calificarlo en alguna categoría, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros definimos estas propiedades, podemos chequear si es que está presente o no está presente esta propiedad, si es que el modo de funcionar corresponde o no, si es que cumple y en qué medida cumple los estándares que estamos estableciendo previamente, para después decir ya, esto es bueno, malo, de alta calidad, baja calidad, es funcional, no es funcional, y así ir categorizando un poco la calidad que principalmente viene de los objetos, de los productos, no de un concepto como tan amplio como lo es de la educación y que tiene tanto alcance, sino que esto viene de la época industrial para hacerle categorizar de calidad los productos, ¿ya? Entonces igual ahí ya hay como un choque de que la calidad es un producto que se va a categorizar como de calidad o no de calidad. Entonces ahí vamos a ir viendo según las definiciones que cada organismo tiene sobre la calidad educativa. Con respecto a las definiciones de calidad educativa, lo que podemos hacer es categorizarlas en dos grandes esencias. Como dijimos que la calidad captaba las esencias, entonces tenemos dos esencias, una esencia funcionalista y una esencia humanista. Las definiciones de calidad educativa que hacen referencia a una esencia funcionalista se refieren a el ser competente para las necesidades de la sociedad moderna. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a responder a estas necesidades nuevas, estas competencias del siglo XXI, por así decirlo, a través de la educación? Logros intelectuales, emocionales, afectivos, etc. Y por otro lado, tenemos una esencia de la calidad educativa que tiene que ver con el ser crítico adaptado a su realidad comunitaria, ¿ya? Adaptado al contexto que se encuentre, cómo ese contexto se moviliza para generar estas condiciones para esa persona que está en ese contexto. Estas esencias no son contrarias, sino que la esencia o el foco de la educación que resalta para calificar de calidad o no de calidad la educación son diferentes. ¿Se entiende eso? Antes de ir a algunos ejemplos de definiciones de cada una. Se entienden las dos esencias, una más ligada a la función de satisfacer necesidades y la otra más relacionada con el contexto más específico del que aprende. ¿A qué se refiere como el concepto más específico en que aprende? Del humanista me refiero. Que el aprendizaje sea contextualizado. La esencia en que se basa estas definiciones de calidad educativa en base a lo humanista
es que el lugar donde vive esa persona, el tipo de escuela, la comunidad, la familia, como las características propias de cada una de ellas deben un poco modificar este aprendizaje y estos objetivos, ¿ya? Para que se adecúen a la persona, a la realidad de la persona. Entonces Sofía, vamos a ver. Profe, sí, quería decir algo. sí, antes de eso, antes de avanzar a la siguiente, tiene que ver un poco con, cuando dice ahí hay una mirada crítica desde el punto de vista del concepto de calidad, tiene que ver incluso cómo desde un paradigma sociocrítico nosotros podríamos definir este concepto de calidad. Fíjense ustedes, por ejemplo, que cuando o cuando se habla mucho en educación sobre la importancia de entregar un currículum que sea intercultural, por ejemplo, eso es muy complejo de poder establecer, porque a la larga, cuando se establecen estos currículum con ese sello de interculturalidad, lo único que hacen cuando se diseñan estos currículum generalmente es no considerar la identidad de los pueblos bajo los cuales se quiere generar la interculturalidad. Y por tanto, eso es no considerarlo desde una mirada humanista. Distinto es, por ejemplo, si yo te digo, bueno, vamos a medir la calidad de un currículum o de un currículum en educación física y una de estas propiedades es que sea intercultural, vamos a ir a ver a los pueblos originarios y vamos a partir, por tanto, identificando cuál es la propia cultura para considerarlo en el currículum. Por tanto, tiene que ver con contextualizar y levantar desde las propias realidades aquellas necesidades que nos van a permitir responder de manera apropiada para atender a aquellas necesidades. No sé si me explico bien, Mauricio. Y por tanto, en esta lógica indica principalmente que es cómo yo considero el contexto para ir estableciendo que a medida que yo voy respondiendo a mi propio contexto, insisto, voy estableciendo también un sistema de calidad que sea mucho más contingente, focalizado en aquellas necesidades. Fíjense ustedes, por ejemplo, es cosa de ir a leer un poco a Paulo Freire, cuando Paulo Freire comienza con este proceso de alfabetización de los campesinos. Ahí hay un ejemplo de entender cómo es la calidad del aprendizaje, por ejemplo, o la calidad de la enseñanza. Evidentemente, si la gente de campo en Brasil, por ejemplo, no aprendía a leer o no le hallaba una significancia a los aprendizajes de la escuela, era porque no estaba contextualizado en sus propias necesidades. Y viene este modelo de alfabetización del campesino que propone Paulo Freire, y en esa lógica, perdón, viene toda esta lógica, este sello de ser crítico. Y cuando hablábamos también, recuerden, de un paradigma sociocrítico, lo veíamos en Didáctica 1 también, es cómo levantar aquellas necesidades que son propias del contexto para poder relevarlas en un sistema educativo. Y a eso se refiere a esta mirada más humanista de la calidad. No sé si Sofía tiene algo más que señalar ahí. Sí, y de repente cuando hablamos más en la esencia funcionalista sobre estas demandas de la sociedad moderna, competencias del siglo XXI, todas las comunidades, todos los sectores, todas las personas están en este nivel de las habilidades del siglo XXI. ¿Todos requieren esas nuevas necesidades? ¿Están todos insertos en esa sociedad moderna o no? Y claro, y la otra pregunta podría ser, ¿y mi contexto apunta también a desarrollar este tipo de competencias en una sociedad moderna? Pensemos bien en que este concepto de calidad, ojo, se vino a introducir en las escuelas, en educación, y por tanto es un concepto que irrumpe desde el mundo de la industria, desde la empresa. Hoy día no es distante ver, por ejemplo, normas de calidad como las normas ISO, 9001, etcétera, que están vinculadas a los sistemas de gestión de la calidad en educación. Y por tanto, cuando hablamos del ser funcionalista, vamos a ver entonces en qué medida la sociedad, o la escuela en este caso, si lo trasladamos a la educación, en qué medida la escuela prepara personas útiles para la sociedad, la fuerza laboral. Y ahí estoy siendo muy, muy drástico seguramente, pero lo más transparente posible con este concepto de calidad de una mirada funcionalista. Dale una, Sofía. Ya. Aquí hay algunas definiciones que corresponden un poco a estas dos esencias, a la funcionalista y la humanista. Como pueden ver, en la funcionalista habla sobre estos logros en distintos ámbitos: cognitivo, social, afectivo, emocional,
que van promoviendo, dice ahí, el desarrollo profesional y influyen en la oferta educativa. O sea, son todos estos elementos, se refiere a que la calidad educativa abarca estos elementos que son de las capacidades cognitivas, sociales, afectivas, lograr los objetivos, ¿ya? Y que ahí se va un poco potenciando este sistema educacional. Y por otro lado, tenemos algunas definiciones de la esencia humanista, que hace referencia a que la calidad se puede verificar cuando yo analizo cómo estos recursos están siendo aplicados a los estudiantes, a los profesores, para que se produzcan estas oportunidades de aprendizaje, ¿ya? Accesible a todos los ciudadanos, facilitar recursos que se ajusten a las necesidades para que todos puedan tener las mismas oportunidades de aprender y progresar personal y colectivamente. Un poco para entender las diferencias de enfoque que tienen estas dos miradas sobre la calidad educativa, ya que no se contraponen, pero tienen distintos enfoques. Había algo. ¿Se pueden relacionar ambas? Sí. Y de hecho, creo que había... se pueden relacionar ambas. Era una pregunta, pensé que lo estaba diciendo, profe. No, es una pregunta de Mauricio Bustos. Claro, o sea, evidentemente, Mauricio, bajo una mirada bien pragmática, pueden haber algunas combinaciones de elementos, pero evidentemente va a haber una posición que te va a señalar que hay una mirada de calidad más orientada a lo funcional y otra más a lo humanista. O sea, van a tener propiedades que te van a marcar firmemente. Si usted mira en el contexto, por ejemplo, evidentemente nuestro contexto educativo tiene una mirada más centrada en lo funcionalista, centrada en el aprendizaje, pero centrada también en cómo medimos el aprendizaje. Si bien hemos ido avanzando en cómo vamos considerando el contexto, los entornos, ya lo vamos a ver por qué bajo una mirada un poco más humanista, hoy día en el contexto educativo chileno predomina una mirada en particular, que está vinculada principalmente a cómo se generan esos elementos, esos aprendizajes, considerando, si bien las capacidades, como dicen los estudiantes, pero además también, esto es importante, considerando una oferta educativa en su entorno social. ¿Qué implica eso también? Cuando hablamos de oferta, ya estamos hablando de oferta-demanda, servicio, cliente, y por tanto también hay una lógica conceptual muy vinculada a lo que hoy día, o a cómo se concibe la educación hoy en día en nuestro país. ¿Cómo se concibe la educación hoy día en nuestro país? ¿En qué posiciones se concibe la educación en nuestro país hoy en día? ¿Como un derecho o como un servicio? Un servicio. ¿Por qué, Paloma? ¿Por qué es un servicio? Bueno, estas palabras van de un texto que usted mandó en las lecturas de la unidad 2, la calidad de educación, que lo encontré muy interesante, que habla de que, bueno, desde dictadura estamos con este modelo educativo que se centra en ser un servicio, crear, más que educar, valores, se basa en crear trabajadores para cumplir con ciertos requisitos que luego salgan a esta sociedad a consumir, a producir. Por eso, tiene esa mirada más que centrarse en educar competencias y valores que puedan, que sirvan para desarrollarse como persona. Claro, y evidentemente, bueno, primero me alegro mucho que hayas leído el texto, Paloma, y evidentemente es eso, o sea, nuestro contexto chileno, desde la dictadura, desde el gobierno militar en ese periodo, lamentablemente los gobiernos de concertación no han podido tampoco hacer esa modificación de la concepción del modelo educativo, evidentemente porque hay un modelo económico que predomina y que también permeó la educación, lamentablemente. Pero efectivamente, cuando el gobierno militar decide decidió muchas cosas, evidentemente, pero cuando con respecto a la educación te señala que la educación, yo lo señalábamos en el paralelo anterior, el Estado pasa a ser un Estado docente, pasa a ser de Estado docente, ¿cierto? Cuando el Estado tenía la responsabilidad de la educación con todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, y luego esa responsabilidad la traspasa a las municipalidades, evidentemente hay una tremendo
le aumenta mayor complejidad a las formas de concebir la enseñanza. Una, porque las municipalidades tienen la posibilidad de recibir mayor o menor recursos en función de los grupos socioeconómicos. Estamos totalmente de acuerdo con respecto a eso. Y por otro lado, también va a implicar ver, cuando te dice también que el Estado ahora va a asegurar la educación básica para los estudiantes, una obligatoriedad, pero luego también da la posibilidad para que mercantilice la educación superior, evidentemente ya pasamos de la lógica de un beneficiario a un cliente, donde yo como cliente puedo también avanzar en seleccionar en función de mis recursos donde me aseguran una mayor o menor calidad, en función de las necesidades o insisto, de las propias posibilidades que cada uno de nosotros va teniendo. ¿Comentarios con respecto a eso? ¿Le puedo preguntar algo sobre lo anterior? Por favor. Es que le pregunté si se relacionaban o no, porque como había dicho usted, Sergio Freire estaba... O sea, Sergio Freire, Paulo, me acordé del humorista. Paulo Freire... ¿Qué dijeron? Hablaban sobre que estaba alfabetizando a los campesinos en Brasil. Eso sería como una esencia humanista, porque estaría ayudando a una zona de una región específica, pero también estaría como, o sea, a mi parecer, se estaría relacionando también con lo funcionalista, porque estaría enseñándole algo que ellos no saben, que es aprender a leer o a escribir, y estarían respondiendo a las necesidades de la sociedad moderna, que la sociedad moderna en sí ya sabe leer, sabe escribir, sabe de alfabetización, por así decirlo. Entonces, por eso le preguntaba si se relacionaban o no, porque al final ayuda a esos campesinos, pero aún así ellos también van a poder responder a las necesidades de la sociedad moderna, como no sé, si el campesino tiene que hacer algún trámite, tiene que firmar, tiene que leer el trámite, como para poder saber lo que está haciendo. Por eso era la pregunta. O sea, evidentemente pero claro, el concepto ahí de calidad, yo ahí voy a hacer la gran diferenciación, bajo lo que quiero plantear es que evidentemente cuando tenemos esta situación, este ejemplo que he puesto de Paulo Freire, evidentemente tiene una mirada mucho más humanista porque está contextualizada en función de cómo va utilizando sus recursos personales para el desarrollo de esta población. Evidentemente, si estamos en una sociedad, y esto ya es mucho más global, Mauricio, hablando desde la modernidad, pero no así de la posmodernidad, ya ahí yo quisiera diferenciar en cómo vamos estableciendo ambas épocas. Evidentemente, cada uno de nosotros nos hemos tenido que desenvolver en una sociedad moderna o posmoderna a partir de los recursos que cada uno de nosotros va produciendo, o de los aprendizajes, en este caso el contexto educativo, que cada uno de nosotros va asumiendo. Pero en definitiva, para el contexto de calidad o el contexto de la calidad educativa, ese ejemplo tiene mucho más predominio humanista, porque más allá de ser partícipe de una sociedad, tiene que ver cómo yo considero a esa población o a esa parte de ese estudio para enseñar o tener algunos otros conocimientos, y cómo esos conocimientos ellos los aplican en su propia realidad. Lo que quiero decir con esto es que nos vienen predominando aquellos contenidos que son hegemónicos, donde yo te impongo una situación. A eso me refiero. ¿Ya? Complementar lo que dice el profe para apoyar esta idea que se predominaba más lo humanista. En esta alfabetización es más que nada como el método que se utilizaba para alfabetizar, que era que ellos mismos, estos campesinos brasileños analfabetos, encontraran su palabra, la palabra que a ellos les significaba, no, como decía el profe, imponer estos sistemas quizás de diálogo o de palabras, de estructuras que ya estaban y que no se presentaban en su realidad, sino que dentro de su realidad que ellos encontraran su palabra, ¿sí? Entonces, por eso no era como algo impuesto, sino que era mucho más humanista, acorde a su contexto. Y por eso también ahí se señala, la cita es bien clara, dice, se ajusta a las necesidades de las personas. Evidentemente, cuando se ajustan a mis necesidades es mucho más significativo luego cómo yo me desenvuelva o no en otros ámbitos, o el rol que yo asuma en una sociedad, insisto,
moderna o posmoderna, moderna en la lógica de la cultura del capital, de la competencia, ya es otro tema, pero ¿cómo yo voy asegurando esos elementos? ¿Ya? Y por tanto lo que te dice este concepto de calidad es que si vamos a hablar de calidad, ojalá que eso esté contextualizado y que trascienda mucho más allá de aquellos aprendizajes que son los culturalmente conocidos como contenidos hegemónicos, sino que pueda trascender a otro tipo de conocimientos para que la persona tenga un desarrollo íntegro a la larga. ¿Ya? No sé si ahí me explico mejor, Mauricio. Sí, profe, sí, sí se entendió. Dale, Sofía. Ya. Vamos avanzando entonces. ¿Qué nos dice la UNESCO sobre la calidad educativa? Ya dice que lo reconoce como un derecho fundamental, primero, y por ende, además de esta eficiencia, esta eficacia con respecto a los logros escolares, a los recursos, dice que la calidad educativa es una educación relevante, pertinente y equitativa. Y aquí ya vamos recogiendo algunas de estas propiedades o esencias que nos van a permitir después evaluar de qué calidad es la educación. Por otra parte, desarrolla la personalidad y esto de que a través de la educación vamos desarrollando otros derechos humanos establecidos, y por eso se define como un derecho fundamental por la UNESCO, no en todos lados, como ya lo mencionamos en nuestro caso. Y también acá hay algo que decía, no recuerdo quién lo decía, pero en el chat o en alguna de las ideas que dijimos al principio, que el profesor generara esta intriga y estas ganas, curiosidad por aprender, ¿cierto? Que eso era parte de la calidad. Lo que dice la UNESCO es que la educación significa el derecho a aprender a lo largo de toda la vida. Entonces eso también está contribuyendo a esta característica de calidad. Y está fundado en estos tres principios que también podemos calificar como indicadores o propiedades que nos pueden ayudar a definir la calidad de una educación, que tiene que ver con la obligatoriedad, la gratuidad y el derecho a la no discriminación, que también era algo que repitieron bastante cuando hicimos la consulta. Esa es como una definición igual bastante más integral, y quizás podemos ver elementos de varias esencias. ¿Profesor? ¿O Sí, no, alguna consulta? que sería interesante visualizar un poco, o al menos que ustedes se queden con alguna reflexión personal y vean en qué medida esta definición ustedes los puede representar. Eso es una idea. Y la siguiente es, ¿en qué medida creen ustedes que nuestro sistema, o a partir de su experiencia como estudiantes y como profesores en formación, se puede reflejar al menos esta idea que propone la UNESCO con respecto a la calidad en educación? ¿Creen ustedes que es pertinente, que es relevante, que es equitativa? ¿Creen que es efectivamente un derecho fundamental? Y por tanto... Yo, profe, quiero, como que me llamó y me gustó que como que rescate que no sea solo contenido y que se pase el contenido, sino que también se vean los valores de que aprenda, o de que exista una motivación por parte del alumno hacia aprender, y que el profesor también la genere. Sí, y eso es bastante interesante. Ahora, lamentablemente, lo que ha predominado en nuestro contexto es que mientras más aprende, es mucho mejor. ¿Cierto? Y por tanto eso también Sí. viene de la lógica de cómo somos medidos constantemente para establecer mayor o menor calidad. Prueba de aquello es el CIMSE. Desempeño destacado, colegio tanto, escuela tanto, desempeño destacado. Y en función también un poco lo que usted señala, pero muy centrado en el conocimiento, hasta ahora. Muy centrado en el dominio de un contenido. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Ya. Bueno, ahora, sí, una pregunta, que considerando estas propiedades que se pueden extraer de la definición de la UNESCO, relevancia, pertinencia, equidad, derechos humanos, gratuidad, no discriminación, considerando esos aspectos, ¿qué pasa en la calidad de la educación chilena?
qué elementos están presentes, qué elementos no están presentes. Discutamos sobre eso, en base a estas propiedades que identificamos. ¿Alguna apreciación? Lo mismo que decía en delante, la equidad, que bueno, no está presente en muchas escuelas porque se le da el mismo contenido a todos los alumnos de la misma forma, y siendo que todos aprenden de manera diferente o necesitan como otra forma de ver las cosas, pero muchas veces como que se entrega todo así, y tampoco hay equidad en todos los colegios, porque como sabemos están los públicos, los privados, los municipales, y no todos tienen los mismos recursos para aprender y todo eso. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿O seguimos? Para ver lo que pasa con nuestra educación. ¿Qué es lo que dice la Ley General de Educación con respecto a todas estas propiedades, ¿cierto? Hay mucha desigualdad entre cada tipo de establecimiento educacional. La Ley General de Educación plantea estos pilares con respecto a la misma, ¿ya? Y son muchos conceptos que hemos mencionado que creemos que corresponden dentro de una educación de calidad, ¿cierto? Equidad, diversidad, integración, interculturalidad, educación permanente, ya todo eso es súper bonito. Pero la calidad está como un pilar más dentro de todo esto. ¿Y qué dice la Ley General de Educación sobre la calidad? Dice que la educación debe propender a asegurar que todos y todas alcancen los objetivos y los estándares definidos por la misma ley. Entonces, la educación se va a inclinar hacia asegurar estos logros. Sin embargo, en la definición de esta calidad de educación quedan fuera todos estos otros conceptos que dentro del discurso que hemos escuchado son parte de lo que es una calidad educativa, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo más adelante de qué forma se han ido introduciendo nuevos elementos que van a ayudar a incluir estos pilares que supuestamente sustentan nuestra educación dentro de la calidad, ¿ya? ¿Hasta ahí claro? ¿O alguna duda, reflexión sobre lo que dice la ley con respecto a la calidad? Yo tengo una duda, que es que se me queda pegado y no entendí muy bien, pero lo que yo tenía entendido antes era que calidad como que está más arriba y todo eso abarca, tiene que estar para que la educación sea de calidad. Pero esto quiere decir que están como todos a la par. Claro, en la Ley General de Educación plantea unos pilares y la calidad de la educación en el segundo pilar, están enlistados. Ah, ya. Entonces eso es lo que quería plasmar un poco, que dentro de la definición, esto la figura celeste es lo que define por calidad. Entonces nos queda fuera de muchas cosas que hemos coincidido que sí son importantes y necesarias para una educación de calidad, ¿ya? Ah, ya. Pero vamos a ir viendo cómo vamos a ir incluyendo igual progresivamente los otros conceptos para ir complementando la calidad de la educación. Sofía, sí, lo que pasa, Paula, es que también este es nuestro marco normativo, ya legal, y por tanto, que es el principio de la educación en Chile, ya no es cualquier cosa. O sea, te dice, la educación en Chile tiene este propósito, pero además también se fundamenta en estos principios o pilares, como bien señalaba Sofía. Y uno de esos pilares es que debe asegurar una calidad. Ahora, puede ser, y así es, por ejemplo, la UNESCO, este gran organismo internacional, nos dice que, bueno, una educación física de calidad debe, por ejemplo, avanzar a la interculturalidad, a la sustentabilidad, pero no así de la inclusión. Acá en Chile el principio te habla de la integración.
¿ya? Y por tanto, evidentemente, como este principio lo pone dentro de lo que debe atender la educación en Chile, pero además también si lo miramos de una mirada mucho más global, en Chile, y está reflejado en la ley 20.529, se establece un sistema de aseguramiento de la calidad escolar. Y por tanto, más ahí Sofía nos va a señalar algunos agentes que están monitoreando y haciendo un seguimiento de la calidad del sistema educativo. Y esa mirada de calidad que establece un sistema de aseguramiento también tiene una mirada mucho más global en función de cómo estos elementos van a avanzar y cómo estos elementos se pueden ir cumpliendo en una mirada mucho más amplia. Voy a volver al chat, Sofía, que tenía unas preguntas ahí de Mauricio, unos comentarios. Y Mauricio señala que cuando se realizan intercambios de profesores, ganan becas para continuar sus estudios en otros lados. En ese lado sería una esencia de calidad humanista. Yo diría que más bien, más allá de obtener la beca o no, está vinculado a cómo obtuviste la beca o cómo se mide tu acceso a una beca. Si tu acceso a una beca tiene una puntuación distinta, ya tiene una mirada mucho más funcionalista, porque piensen que también las becas tienen la mirada de la internacionalización, donde en una mirada de mundo global, donde cada uno de nosotros tiene o podría contribuir en distintas sociedades. Y por tanto, bajo la lógica de la OCDE, que nos propone también todas estas indicaciones de calidad en una mirada muy funcionalista, las formas de obtener las becas o las formas de cómo yo te voy rankeando para obtener unas becas está en una mirada mucho más funcionalista. Ustedes, por ejemplo, en el ranking que cada uno de ustedes establecen al cabo de la carrera y que eso les puede servir para obtener una beca, tiene una mirada funcionalista luego para ver qué tan competentes son para un programa de posgrado más adelante. Por tanto, no pensar tanto en la beca, sino en la forma que se establece la beca. Y evidentemente, Mauricio Cerda, se establece, hay desigualdad. Pero hay desigualdad también porque nuestro sistema que predomina, el sistema económico, es muy desigual. Y por tanto esa desigualdad también segrega y va a estar reflejada también en los establecimientos educacionales. En el paralelo anterior hablábamos de que además van a influir una serie de otros factores que van a hacer que la educación siga siendo desigual y está el famoso capital social, capital cultural, evidente, y eso se está vinculado incluso a entender las comunidades educativas como comunidades donde el contexto es sumamente influyente para entender cómo se dan cómo se establecen estas situaciones de desigualdad. ¿Ya? Javier, por otro lado, dice, la calidad es propender que se alcance el objetivo de la educación, no se enfoca al 100% en eso porque pasa mucha educación, está centrada para quienes logren entender, quienes van al ritmo de lo que el profesor espera y quienes van más atrás queda perdido y no se aprenden, simplemente repiten lo que ven. Y por tanto, insistimos en que lo que nos señala Javier, evidentemente está en una lógica más de una mirada más funcionalista de la calidad. Cuando Sofía nos presentaba la definición de calidad humanista, en definitiva, se centra en las necesidades de las personas. Evidentemente, en este sistema de competitivo, es quienes van, a partir de las capacidades que va desarrollando, va a poder acceder a tener mejores y mayores oportunidades. ¿Ya? Eso es una variable, y además luego hay otras, por ejemplo, el sector socioeconómico, etc. Yo no sé si yo les hablé del efecto Robin Hood en la educación. Háganme con dedito arriba o dedito abajo en sus pantallas, por favor, sus nombres, para no repetir el famoso efecto Robin Hood, que un poco habla de las desigualdades. O alguien que me diga si lo vimos o no lo vimos, si se los comenté o no. Creo que lo comentó, pero no se explayó tanto. Ya, el efecto, gracias Alan, y lo voy a, aunque no me lo piden, lo voy a decir igual, lo vamos a recordar igual, pero el efecto Robin Hood en la educación es súper interesante a propósito de las desigualdades. Pues. El efecto Robin Hood, bueno, Robin Hood era robarle a los ricos para darle a los pobres, ¿cierto? Entonces se ha estudiado este efecto Robin Hood en decir que Alan y yo, Alan vive, lo voy a citar ahí en un ejemplo muy, muy práctico, pero imagínense que Alan vive en un sector muy favorecido, con muchos recursos económicos, y yo por otro lado vivo en un sector muy desfavorecido, con bajo capital cultural y bajo capital social. Y por tanto lo que nos dice el efecto Robin Hood es decir, bueno, Juan por un lado y Alan por el otro, ambos en su trayectoria académica tienen 8 horas de escolaridad al día, por ejemplo. Y por tanto, a medida que partimos los dos en primero básico, a medida que partimos los dos al mismo tiempo,
la brecha entre Alan y yo siempre va a ser la misma, porque Alan tiene un mayor capital cultural, mayor capital social que yo, evidentemente por el sector, el contexto donde se desenvuelve. ¿Qué nos dice el efecto Robin Hood? Dice, tate, papín papán, lo que vamos a hacer entonces es sacarle a Alan horas de escolaridad, sacarle profesores porque no los necesita tanto, y se los vamos a dar a Juan. Y por tanto Juan ya no va a tener 8 horas, va a tener 14 horas de educación al día. Y los profesores que le hacían clase a Alan van a ir con Juan nuevamente. Y Alan se quedó con 2 horitas y con menos profesores. Si bien se disminuye la brecha, ¿cierto?, en los aprendizajes y en la calidad de los aprendizajes, Alan siempre va a estar más adelantado que yo, por mucho que le quitemos para dármelo a mí. Y eso está determinado por el contexto, por las brechas que se establecen ya desde el contexto. Es que, profe, ahí la solución, por ejemplo, no sería, en vez de quitarle al Alan sus horas, tratar de igualar la hora de usted, por ejemplo, a las del Alan. Podría ser ¿Como una. contenido y aprendizaje? Sí, podría ser una. Pero vamos a ver también, pero eso, ¿sabe lo que significa, Jorge? ¿Qué cosa? Significa más money. Claro, obviamente. Y por tanto, no es una estrategia que sea altamente efectiva en cuanto a costo e impacto. Por eso no se hace. La otra que usted me podría decir, entonces, profe, mantengamos a Alan con la misma cantidad de horas, mantengamos a Juan con la misma cantidad de horas, pero ahora vamos a disminuir los cursos donde me encuentro yo y vamos a trabajar en base a tutoría. Es decir, un profesor tutor. Pero eso también es altamente caro. Tengo más cursos, necesito más profesores, pero además necesito atención directa en cada uno de estos profesores, con cada uno de estos estudiantes, que son iguales a mí. Mucho más caro. ¿Ya? Y por tanto, y ahí voy a tomar las palabras de Paloma, es tan interesante que haya leído el artículo, porque a medida que el Estado no cambie su rol con respecto a la educación, es muy difícil avanzar en disminuir esas desigualdades. ¿Qué pasa con mezclarlos? Dice Mauricio. ¿Qué pasa con mezclarlos? Oye, Mauricio Cerda. ¿Dónde está? Pero no es suficiente. Y el hecho de mezclarlos, ¿qué quiere mezclar Mauricio Cerda? A Alan y a Juan. Bueno, ahí hay un ejemplo que es la Escuela Nacional Unificada, pero evidentemente esa acción que se hizo durante el gobierno del presidente Allende tampoco fue efectiva, porque además también, el sistema tiene que estar tan preparado para que yo como profesor sea capaz de atender a las diferencias individuales de mis estudiantes. Porque yo ya vengo con un desfase de una brecha. Fíjense bien lo que hacen las universidades, y perdón que me extienda por otro lado, pero lo que hacen las universidades han establecido los programas PASE, ¿ya? Y los programas PASE lo que hacen, dentro de todos estos elementos, una de las acciones que hacen los programas PASE es a los estudiantes de primer año, a partir de todas las evaluaciones que les aplican, dicen, bueno, estos estudiantes, en función del ranking de ingresos, de las notas de enseñanza media, del puntaje ponderado PSU y de las evaluaciones diagnósticas que ustedes también les aplicaron, vamos a establecer incluso niveles de tutorías en las universidades, para nivelar a los estudiantes que vienen más bajos con respecto a los estudiantes que tienen un mayor nivel o tuvieron mejores resultados en las pruebas de diagnóstico que se les aplica el ingreso a la universidad. Esa puede ser una medida, pero en definitiva, un estudiante que viene con un mayor capital social, mayor capital cultural, con un establecimiento educativo donde tienen otras oportunidades, evidentemente siempre va a venir muy, muy distanciado con respecto a un estudiante que venga con otras posibilidades. Yo siempre me acuerdo, tuve un compañero acá en la universidad, que lo becaron, la municipalidad lo becó, tenía un convenio y venía de Puchuncaví, mi compañero acá en la universidad en primer año, allá por el 2004, hace tiernos 16 años, cuando ustedes estaban recién en segundo básico quizá, si es que, primero básico. Y este estudiante, por mucho apoyo que recibió económico, de acceso, tenía beca de transporte porque viajaba todos los días de Puchuncaví, todo el tema, no se pudo sostener en la universidad, duró medio semestre y tuvo que renunciar.
porque el sistema, además, en esa época era aún más macabro del sistema de hoy en día. Era muy, muy segregador. Y súper complejo, y no terminó la carrera, y seguramente tenía muchas otras habilidades para poder ser un buen profesor. Pero el hecho de haber pasado por fundamentos de biología, luego por anatomía y otras asignaturas con un sistema universitario distinto, muy diferente al sistema educativo en enseñanza media, te hacen también aumentar aún más las diferencias. Y por tanto estamos muy, muy distantes a eso. Acá en estos 4 globitos hay algunos de los elementos que van estableciendo este sistema de aseguramiento de la calidad en distintos roles. Dale nueva, Sofía. Sí, ahí hay algunos organismos que van estableciendo estos estándares y de calidad de la educación. Está el Mineduc, el Consejo Nacional de Educación, que ya conocemos, que un poco aprueba o rechaza estas propuestas que propone el Ministerio, la Agencia de Calidad y la Superintendencia, que son más de fiscalizadores de todas estas medidas y de otros indicadores que vamos a ir viendo más adelante también. Pero esos son más o menos como las 4 organismos que van regulando y contribuyendo a la calidad educativa en Chile. Entonces vamos avanzando, ya nos dimos que como en el pilar de la Ley General de Educación, la calidad no contempla estos otros pilares que sí se supone contempla la ley. Entonces ahí surgen lo que son estos anteriormente llamados otros indicadores de calidad, que ahora son los otros indicadores de desarrollo personal y social, que atienden a estos otros pilares que identificamos y que varios de ustedes también identificaron como dentro de sus concepciones de calidad educativa. Entonces, tenemos estos indicadores que se miden tanto con datos como registros de las escuelas y también a través de cuestionarios de percepción de los estudiantes, de los apoderados, con respecto a estas temáticas que son el autoestima, la motivación escolar, el clima, que también lo mencionaron harto, está como generar un clima de aprendizaje, en qué medida la escuela genera o obstaculiza estos climas de convivencia escolar, cómo fomenta la participación ciudadana, hábitos de vida saludable, equidad de género, esos son más de percepción y bueno, los otros más de registro, que son la asistencia, la retención escolar y el grado de titulación técnico-profesional que tiene cada escuela. Entonces, de a poquito, estos indicadores se van incluyendo en la calidad educativa, ¿ya? Y se miden con el CIMSE. A ver si avanza la... Estos son los que aparecen en los cuestionarios del CIMSE y son rellenados por los estudiantes, por los apoderados, y se genera como un puntaje ponderado entre el resultado del CIMSE, de la prueba de los estudiantes, y este resultado de estos indicadores de desarrollo personal y social, pero que ponderan en un menor porcentaje dentro de este resultado total que le otorga una categoría de desempeño a la escuela, y ahí se van formando los rankings. La reflexión que hacemos con respecto a esto tiene que ver con, por lo menos desde mi perspectiva, el poco alcance o peso que tienen los resultados de estos indicadores con respecto a la categoría de desempeño final, porque son finalmente estos indicadores los que van a obstaculizar o favorecer estas oportunidades de aprendizaje que se van a traducir en el resultado de la prueba del CIMSE. Entonces, se está viendo más peso de calidad en el resultado de la prueba que en las razones por las cuales se obtuvieron tales o cuales resultados. ¿Profesor? No, nada que decir por ahora. Creo que a la siguiente, sí. Sí, y tal como señalaba, bueno, estos indicadores de desarrollo personal y social que antes se llamaban hoy otros indicadores de calidad son relativamente nuevos, o sea, estamos hablando, si mal no recuerdo, me parece que el año 2016 en adelante, ahí voy a revisar bien para ser más exacto con el dato, pero efectivamente te dice, bueno, la Ley General de Educación que nos indicaba Sofía hace un rato,
en su definición te dice, bueno, un aprendizaje debe atender al desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de nuestros estudiantes. Por tanto, lo que entiende por educación integral, la ley, o en este caso, claro, la ley de educación en Chile, apunta al desarrollo de estas áreas. Yo no voy a no voy a pasar por alto también este tema que dice físico, o sea, me hubiese encantado que hubiese dicho motriz, ¿ya? Pero bueno, no se puede hacer mucho. Y por tanto lo que nos dice acá es que estos objetivos generales de educación que están trazados en las bases curriculares con todos los objetivos de aprendizaje durante toda la trayectoria escolar que ustedes ya conocen, apuntan a estos elementos, pero además se miden y tal como algunos de ustedes dijeron, bueno, que cumplan los objetivos, en este caso de clase, pero un elemento de la calidad es que cumplan los objetivos que propone el currículum. Y esos se miden en función del CIMSE, que apunta al conocimiento y la cultura, acá en este cuadradito, pero además también te dice, bueno, ¿por qué vamos a avanzar o cómo surgen estos indicadores de desarrollo personal y social? ¿Por qué avanzamos tanto en los conocimientos, contenidos y en la cultura, si en definitiva también para lograr estos elementos debemos atender al desarrollo personal y social, que está vinculado a valores, normas, desarrollo y autoestima, y ahí surgen estos indicadores de desarrollo personal y social. Y por tanto, cómo miden la calidad de la educación en Chile hoy día en el sistema escolar es a partir de estas dos grandes áreas. ¿Ya? Dale nomás, Sofía. Y en definitiva, lo que nos dice estos elementos es que, o lo que nos dicen cuando surgen estos otros indicadores, es que para medir la calidad de la educación del sistema escolar hay que avanzar mucho más allá del dominio de un conocimiento académico, tal como dice la referencia del CIMSE. Y por tanto, a mí en lo personal, y insisto, una perspectiva muy, muy personal, individual, es que me parece interesante al menos que hayan surgido estos otros elementos, porque nos da la mirada de que podemos entender, o al menos hay rasgos iniciales, de que se puede entender la educación desde una mirada un poco más humanista a partir de las dos definiciones que nos propuso Sofía inicialmente. Sofía, creo que estamos en la hora y creo que llegamos al mismo punto con este otro paralelo, ¿no? Sí, llegamos hasta aquí. No, y quería una cosa también que dijimos en el otro paralelo que fue tema y que para mencionarlo también, que dentro de estas propiedades de la educación de calidad mencionamos harto la calidad del profesor. Entonces, dentro de estos indicadores de desarrollo personal y social no está la calidad del profesor, que vimos que era como lo que más incidía en el aprendizaje. Entonces, en ese sentido están otros elementos que van evaluando a los profesores, que ya los conocemos, la formación inicial, cuando ya están insertos en el mundo laboral y que también van un poco definiendo estos estándares de calidad del profesor, para tenerlo en cuenta también. Y para cerrar también con algunas reflexiones, ¿qué indicadores de estos indicadores de desarrollo personal y social podemos contribuir desde la educación física? ¿A cuáles creen que contribuimos ahora y a cuáles creen que podríamos eventualmente contribuir? Para cerrar. Micrófono abierto. Autoestima. Hábitos. ¿Esos creen que son los que contribuimos ahora o los que podríamos eventualmente contribuir? Si hablan es más entretenido. Yo personalmente creo que podemos eventualmente contribuir a todos los indicadores de desarrollo personal y social. No sé si concuerdan conmigo, pero yo creo que todos. Sí, yo también, y evidentemente desde la disciplina y entendiendo también o teniendo el posicionamiento desde la motricidad humana, evidentemente creo que comparto con Sofía que podemos tener una contribución en cada uno de estos otros indicadores. Esto es independiente de cómo se midan.
si es por cuestionario, si es por registro de documentos oficiales del establecimiento, independiente de eso, ¿ya? Ya la próxima semana, o el jueves, perdón, vamos a ver un poco un ejemplo de algunos resultados de estos indicadores de desarrollo personal y social centrados en hábitos de vida saludable, un poco para ver cuáles son los indicadores que se miden y cómo han estado los últimos resultados publicados con respecto a la situación país también en Chile, ¿ya? Y vamos a avanzar un poco con respecto a educación, a qué pasa con una educación física de calidad, ya mucho más centrándonos en lo que nos convoca. A partir de lo anterior, ¿alguna duda, pregunta, consulta, reflexión? Para ir cerrando. Comentario. Uy, que están tímidos y tímidas. La verdad, profe, tenía duda de a qué se refería como el indicador de la retención escolar. La verdad no me había quedado muy claro. La retención es evitar que los estudiantes deserten del sistema educativo. Entonces, ¿qué hace el colegio? ¿Cuáles son los establecimientos? ¿Qué hace el establecimiento para evitar que los niños abandonen? Y está muy ligado también al tema de la asistencia. ¿Ya? No sé si me expliqué bien ahí, Diego. Sí, profe, eso tenía la duda, porque igual con la pregunta que había dado la Sofi no me quedaba claro si en realidad como profesores podemos contribuir a todos los indicadores, pero igual como que se me va a ver un poco más el espectro y podría decir que sí. Igual tenemos como un peso bastante grande como dentro de los estudiantes, sobre todo porque hay gente que se expresa más como en el tipo de clase de educación física, a diferencia de la de matemática, la de lenguaje, es como diferente el ambiente el que se vive, así que comparto igual mucho lo que ustedes decían. Sí, y evidentemente cuando entendemos eso, Diego, hay una tremenda responsabilidad también. Más aún, ¿ya? ¿Alguien más? ¿No? Estamos ok ya.